Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy buenas tardes, aquí Alberto Rusco Lequier te saluda y te da las gracias por compartir conmigo ya esta edición de Reencuentro que ya afortunadamente, gracias a Dios, estamos haciendo hace más de 30 años aquí desde la querida Radio High. El día de hoy, que corresponde al día viernes 28 del mes de Adar 1 del calendario hebreo del año 5784, te quiero recordar que el horario para prender velas de Shabbat aquí en la ciudad de Buenos Aires está establecido a las 19 horas 3 minutos y el Shabbat termina mañana, sábado, a las 19 horas 57 minutos. Bueno, vamos a charlar y tratar de beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá para salir, Dios mediante, más ricos que cuando hemos comenzado. Así que acomodate en el lugar que te quede mejor para vos, en el lugar en el cual te encuentres. Quizás estás manejando un coche, clava la sintonía en este dial, Radio High, aquí, Ciudad de Buenos Aires. Alberto Rusco Lequier te habla y ya estamos lanzados en Reencuentro. Bueno, vamos a hablar de un tema muy, pero muy controvertido, que el hombre siempre a través de la historia de los tiempos anheló, que es la libertad. La libertad, ¿existe la libertad sin autoridad? ¿Debería existir? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Tiene que haber límites en la libertad? En todo caso, ¿cuáles son los límites? ¿Y quién tiene que colocar esos límites? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. O sea, es que hay un comentario del Pirkei Avot, que es Ética de nuestros padres, que forma parte del Talmud, que dice: reza por la ventura del poder constituido, porque si no fuera por este poder, los hombres se devorarían unos a otros. O sea que debería haber un límite, ¿no? Hay un poder constituido. Bueno, hay una anécdota. Se cuenta que hay una persona que era el rabí David Jordoker, que lloró cuando el zar Nicolás II fue derrocado durante la Revolución Rusa, que aconteció en el año 1917. Entonces alguien le preguntó a este rabí, dice: ¿por qué derramas lágrimas? Porque cayó finalmente un tirano. ¿Y qué contesta esta persona? Lloro porque hay una metáfora que encaraba el zar Nicolás II que desapareció. Ahora, la metáfora que en hebreo es mashal, es una herramienta elemental para la enseñanza hasídica, por ejemplo. Porque para comprender verdaderamente y apreciar algo, tenemos que experimentarlo o experimentar algo parecido en nosotros mismos. Por eso, la metáfora es un aspecto muy importante de cualquier intento para analizar lo espiritual. Porque, claro, para hacer palpable lo etéreo a la mente humana, claro que hay que encontrar primero un modelo correspondiente en la experiencia propia, ¿no? Algo que nosotros podamos asimilar por nosotros mismos y poder probar y relacionar. En consecuencia, lo indispensable de la metáfora para el empeño del hasidismo por explicar la naturaleza de la relación de Dios con nosotros y la esencia y propósito de la creación, es fundamental. Vos sabés que hay una metáfora muy importante para una enseñanza que se denomina la metáfora del rey. Porque nuestra relación con el Creador se describe por la Torá como la relación de un hijo con su padre, una amante con su amado, un discípulo con su maestro y un rebaño con su pastor, entre otras analogías, ¿no? Porque mientras que estas metáforas, cada una, expresa otra faceta del nexo que hay entre el hombre y el Creador, en la relación hay una dimensión que solamente puede expresarse a través del modelo que hay de la relación de un súbdito con su rey. Por lo tanto, cuando el zar fue derrotado o derrocado, un maestro lloró. ¿Cómo comprendería una generación
sin rey, el absoluto sometimiento del ser que epitomizaron la relación rey-súbdito. ¿Cómo comprenderían ellos el temor acordado a aquel cuya autoridad es inequívoca e inatacable? Fíjate la profundidad de este pensamiento, que el ser humano, las personas normales, se iban a quedar sin un modelo de cómo de alguna manera tiene que haber un poder superior. Entonces, ¿qué modelo tendrían de alguien que trasciende lo personal para encarnar el alma de una nación? No importa que la mayoría de los reyes de la historia fueran metáforas muchas veces indignas de la soberanía divina, pero en el centro de nuestra relación con el Creador hay algo que solamente quien ha estado sometido a un rey puede apreciar verdaderamente. Claro, el mando monárquico ciertamente hizo de la sumisión a la autoridad una realidad que era tangible en la vida de los súbditos, pero también suprimió otro componente de nuestra relación con Dios, que es la búsqueda de libertad. Es inherente al espíritu humano el impulso de desafiar las reglas, rebelarse contra las limitaciones a él impuestas por figuras autoritarias, por la sociedad y por los límites que tiene la propia naturaleza. Este impulso no es una aberración. La verdad que este impulso tampoco está en contradicción con la lealtad humana del alma a su creador y fuente. Por el contrario, es parte de la formación del alma que está hecha a imagen del creador. Así como el creador es absolutamente libre de toda limitación y definición, también el alma posee el deseo, y yo diría también el potencial, para una existencia totalmente libre e irrestricta. De hecho, es solo como ser libre que el hombre ha cristalizado sus más altos potenciales en las ciencias, las artes y la procura por conocer y servir a su Dios. Pero precisamente a causa de la grandeza de este potencial, justamente porque es una expresión de la quinta esencia misma de la sinonimia del alma con lo divino, el afán de libertad es susceptible a la más devastadora de las corrupciones. Porque liberado de las amarras de la autoridad, lo peor del hombre es frecuentemente lo primero en afirmarse. Y con demasiada frecuencia la libertad se traduce en egoísmo, en anarquía, en violencia, en la explotación de las minorías y los débiles, claro, por las mayorías y los fuertes, en el abandono del dar y todo este tipo de temas. Porque en vez de liberarse a sí mismo, muchas veces el ser humano se esclaviza a los elementos más burdos y animales de su naturaleza. ¿Y cuál es el mal mayor? ¿Las restricciones impuestas por la autoridad o los peligros de la libertad? ¿Las gratificaciones de la libertad, pregunto, merecen sus riesgos? De hecho, el hombre es capaz de concretar los potenciales de libertad sin caer preso de sus trampas. קיץ הראש לי במיאמי, הלב בישראל מרגיש את זה מגיע, מאיפה רק שואל אוהב לחיות הרגע, לא חושב על המחר בא לי על גיטרה בים ואני שר כי הראש לי במיאמי, הלב בישראל מרגיש את זה מגיע, מאיפה רק שואל אוהב לחיות הרגע, לא חושב על המחר בא לי על גיטרה בים ואני שר. קיץ, החום עולה לראש, בחורות באות בקיץ, עזבנו את הבית, שמש בשמיים, צורפת היום על גג העולם, וואלה בא לי לזרום כל המי והמה של המי והמה, כולם נמצאים פה, הגיע הזמן, באנו לכאן, באנו לפן, לא צריכים לא, קורא לה אוהה, והיא אומרת לי בוא לפה, חושבת אוהה, איך שהיא אוהבת, שיש את האוהה, היא מאבדת את הראש. קיץ הראש לי במיאמי, הלב בישראל מרגיש את זה מגיע, מאיפה רק שואל אוהב לחיות הרגע, לא חושב על המחר בא לי על גיטרה בים ואני שר כי הראש לי במיאמי, הלב בישראל מרגיש את זה מגיע, מאיפה רק שואל אוהב לחיות הרגע, לא חושב על המחר בא לי על גיטרה
פסטה, בלונדה שחורה, לטינית ישקטה, ביקיני על גבול החוטיני עם דגל ברזיל, יפי תל אביבית, תביאו מציל, עלה לי וזאת כולה, כוס הוויסקי והארק ובירה, ווודקה מפזר אהבה, על העיניים שתיים, יאללה תרימו לחיים, קורא לה או, והיא אומרת לי בוא לפה, חושבת או, איך שהיא אוהבת, שיש את האו, היא מאבדת את מהמים סליחה כולם להיכנס למים חד על בדרך מי שלא עולה על הפרייר תלו בלגן הרמה סיגרות פריטים לפה לפעמו אני לא יודע מה לעשות אוי זה חלום Quiero comentarte que en las primeras 2 décadas del siglo XIX, este tema de la libertad y la autoridad estuvo de alguna manera personificado por 2 ejércitos masivos que se estaban masacrando uno al otro en los campos de batalla de Europa. Por un lado estaba Napoleón, el paladín de la Revolución Francesa, adhiriendo a los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, y prometiendo, claro, emancipación a los pueblos oprimidos del continente. Pero contra él se alzaban los monarcas de Europa, que afirmaban un derecho divino al gobierno, lanzándose como defensores de la familia, la religión institucionalizada, la ley y el orden, y advirtiendo acerca del caos que la apostasía de la libertad había descargado sobre Francia. Pero claro, como no podía ser de otra manera, los líderes de la judería europea también estaban igualmente divididos. Había rabinos y maestros jasídicos que esperaban ansiosamente la liberación a mano de los ejércitos de Napoleón. El pueblo judío ya no iba a ser encerrado en guetos y privado de medios para ganarse su sustento. El Estado ya no estaría más aliado a una religión hostil a la fe judía y liberada de la persecución y pobreza que habían caracterizado la vida judía sobre suelo europeo por decenas de siglos. El pueblo judío estaría libre para ahondar este nexo con el Creador de una manera inimaginable. De hecho, algunos creían que una victoria francesa iba a preparar el mundo para la venida del Mesías o Mashiach y de la redención final. Pero también en la comunidad judía habían otras voces que profetizaron el cambio de pobreza material por aflicción espiritual. Sí, las paredes del gueto caerían. Sí, las universidades, por ejemplo, de Europa iban a abrir las puertas al judío, pero la pregunta es, ¿a qué precio? La defunción del shtetl, que era la aldea judía, traería la defunción del centro espiritual de vida judía, el quebrantamiento de la comunidad y la familia judía, y concesiones en el compromiso del judío a la Torá. Es verdad, decían, Napoleón liberaría al cuerpo judío, pero no haría otra cosa que destruir el alma judía. Pero una fuerza importante en la oposición judía a Napoleón la constituyó Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, que fue el fundador del hasidismo Chabad, porque él hizo más que advertir acerca de los peligros de la emancipación. Él luchó contra Napoleón en todos los frentes, absolutamente. Hasta incluso se comenta que había un espía hasídico, que era Rabbi Moshe Meiseles de Vilna, que a pedido precisamente de Rabbi Shlomo Zalman, trabajó como intérprete para el alto mando francés, pero transmitía los planes de guerra a los generales del zar. El Rabbi Shlomo Zalman falleció mientras huía del avance napoleónico en el invierno del año 1812. Su papel en la derrota de Napoleón fue reconocido incluso por el zar Alejandro I,
quien lo premió, así como a sus descendientes, con el título y los privilegios de ciudadano honorable para la posteridad. Pero la verdad que los temores de Rabbi Shlomo Zalman fueron avalados por los sucesos de los 2 siglos siguientes. Porque cuando finalmente la emancipación llegó a la judería europea, lo hizo como un proceso gradual y la comunidad judía ofreció un conjunto de respuestas morales e intelectuales. Pero con todo, el precio pagado por la libertad fue alto. Porque la vida judía tradicional, por lo menos como se concebía anteriormente, fue eliminada en Francia y Alemania por las revueltas lideradas por la Revolución Francesa, y mientras que se preservó en la Europa Oriental hasta vísperas del Holocausto, muchas cayeron presa de los vientos de permisividad e iluminismo, sin Dios que soplaban de otra manera. Nosotros solo podemos imaginar cuál hubiera sido el precio a pagar de conquistar Napoleón el continente en los primeros años del siglo XIX. Preguntas, desafíos, historia. Napoleón cayó y la autoridad monárquica fue restaurada en Europa, pero no por mucho tiempo. La historia, claro, fue encaminada en un curso que podría demorarse y atenuarse, pero nunca detenerse. Un curso en el que la libertad reemplazaba la autoridad, en el que la voluntad del hombre se estaba volviendo cada vez menos sujeta a gobernantes, menos sujeta a leyes y normas sociales. La historia no es ciega. La providencia divina provee a cada generación los desafíos que está equipada para enfrentarlos y las potencialidades que está capacitada para concretar. Porque si vivimos hoy en un mundo libre, es porque se nos consideró capaces de tratar con esa fuerza volátil y encaminar esta libertad hacia fines positivos, hacia fines de luz, de divinidad. Pues es que hay una enseñanza que dice que cuando llegas a una ciudad, haz según su costumbre. Esto es mucho más que algo trivial, que algo pequeño. Es más que una mera etiqueta diseñada para evitar momentos de torpeza. Es una norma a ser aplicada en nuestra travesía por la historia. איזה חיים מטורפים, אני ואת מאוהבים, הולכים ביחד להשתגע, לקפוץ בפארק בהופעה של שלמה, מי יודע כמה אנשים יבואו לראות אותו, לראות אותי, לראות אותך אהובתי, והשמיים מתוקים, בואי נלך קצת יחפים, אני אלך איתך לאן שאת רוצה, וכל היום אני קורא לך, בואי רקע ותתני לי נשיקה אחת קטנה ומתוקה, ואת כל כך יפה, אני כמו ילד נרגש, תתארו לכם עולם יפה וחדש, אני לא יכול לשתוק, אני רוצה לצעוק שכולם ישמעו כאן הלילה. איך את אוהבת אותי? תראי את התאורה, היא מאירה לנו כמו שמש, שתחזור בסוף הלילה חזרה, אז בואי תני לי עוד סיבוב, הלב כבר מפוצץ בגרוב, איך אני אוהב את זה שאת קצת מוזרה, את כזאת סוערת, בואי אליי גברת, את כזאת מתוקה, ואת כל כך יפה, אני כמו ילד נרגש, תתארו לכם עולם יפה וחדש, אני לא יכול לשתוק, אני רוצה לצעוק שכולם ישמעו כאן הלילה. איך את אוהבת אותי? תרים לי את החושים, סתכל על ענן,
הטון הכי גבוה, אני רוצה לשמוע, אני אוהב אותך. La enseñanza judía que dice que no estamos aquí para luchar con el mundo, sino para modelarlo, desarrollarlo y elevarlo. Cada era y cada sociedad, claro, tiene sus costumbres y ambiente cultural que ha de ser explotado para servir al Creador y a la misión en la vida. Porque si vivís bajo la hegemonía de un zar, canalizás la sumisión a la autoridad a la que esto te adoctrina para alimentar tu compromiso con el supremo rey de todos los reyes. Si vivís en un mundo profanado por una libertad de todo vale, volcalo en una libertad divina, que sea facilitadora de la expresión desinhibida de la imagen del Creador, que es tu más genuino ser. De hecho, nuestra generación demostró su valor incluso ante el desafío de la libertad. Por ejemplo, en la década del 60 y 70, la juventud del mundo occidental se rebeló contra el conformismo, el materialismo. Redefinió libertad como la libertad para buscar un propósito más alto en la vida, para trascender un ser encumbrado por su ego, para descubrir un ser más auténtico, más altruista, que está dentro de uno mismo. Muchas cosas estuvieron mal encaminadas y fueron destructivas, como tienden a ser a veces algunas revoluciones, pero también estos cambios produjeron una gran liberación del alma para poder reorientarla hacia lo adecuado. Por ejemplo, Francia, la misma Francia que hace más de 200 años, ¿qué 200? Ya estamos hablando de más de 2 siglos, fue el epítome de la corruptibilidad de la libertad. Por ejemplo, en Francia hubieron éxitos del movimiento del pueblo judío hacia el retorno, hacia la Teshuvá, con miles de judíos franceses redescubriendo y recomprometiéndose con las raíces. Esto es así. Yo creo que la última frontera está entre nosotros, que es la frontera del propio ser. ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué sucede cuando nos liberamos de todas las estructuras externas de autoridad y limitación? ¿Nuestro compromiso con el Creador es algo a ser impuesto sobre un ser que se resiste? ¿O es la máxima concreción de esta búsqueda incesante de libertad por parte del ser? Nuestros sabios nos cuentan que va a llegar un día en el que una higuera va a gritar: no tomes mi fruto. Hoy es Shabbat. Un día en el que el plano maestro del Creador para la creación va a ser el estado natural de cada cosa creada. Un día en el que la realidad va a ser el espejo perfecto de la fuente divina. Y quizás estamos ahora, y seguramente en el umbral de este día, viviendo en un mundo que se hace perceptiblemente más libre cada día. Encaramos nuestro desafío final, que es traer a la luz una libertad que no es la libertad para desafiar la soberanía del Creador, sino que sea una libertad en la que el ego del hombre sea un reflejo del yo divino que tiene. רוצה לשמוע את אותו השיר, לחזור למקום המוגן. רעמים זה דבר מפחיד, ולפחד זה מסוכן. אז מחברת מספרים בראש, כמו אנשי הגשם שסופרים טיפות. רק העיניים לעולם לא נרטבות, ובזמן שכולם שוחים עם הזרם, את לא שוחה בכלל. איך הם לא רואים כמה את זוהרת, כמו כל הכוכבים מעל. את מושלמת, את מושלמת, ככה כמו שאת בדיוק. את מושלמת, מושלמת, זה רק העולם את מבינה, לפעמים הוא קצת דפוק.
ולפעמים כשאת כועסת ולא ברור בכלל מה, רוצה להציל אותך, להסביר שאת לא אשמה. שרה שוב את אותו השיר, חוזרת על אותו פזמון ממש, הוא נשמע לי אחרת כל פעם מחדש. ובזמן שכולם רוקדים ביחד, את רוקדת לבד בצד. איך הם לא רואים שטוב לך ככה, את לא צריכה אף אחד. את מושלמת, את מושלמת, ככה כמו שאת בדיוק. את מושלמת, מושלמת, זה רק העולם, את מבינה, לפעמים הוא קצת דפוק. עם שתי גומות של צחוק והפה שלא עונה, אבל אני שומעת כל הזמן, גם כשאת שם אני כאן. Claro que hablamos del tema de la libertad, pero la libertad por sí, sin ningún objetivo, es un hecho vacío. Claro, vemos que el mundo, por ejemplo, está súper avanzado en tecnología y demás, pero hay también en muchísimos lugares hay muchísima libertad, pero el ser humano es más feliz. Y esta generación es muy diferente a otras. Porque claro, cuando hablamos de libertad, hablamos de generaciones, hablamos de historia. Y la historia es un proceso en el cual cada generación surge de las generaciones que la precedieron. Hubo avances enormes con la comunicación. Monarcas que antes gobernaban con autoridad absoluta han desaparecido. Antes las vidas de los pueblos eran controladas a veces por la dictadura y por sociedades inflexibles. Pero también cuando empezó el iluminismo, a comienzos del siglo XVIII, empezó también a florecer una línea de libre pensamiento y de ideas democráticas que cubrieron Europa. Hable del caso de Napoleón, que adoptó los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, y le prometió emancipación. Pero esta libertad también se cobró un precio espiritual muy elevado, porque llevó a un estado de permisividad y un estado de anarquía moral, y a veces la libertad se confundía como una licencia para liberarse de ataduras que llevaban al hombre con mucha frecuencia a los más bajos deseos. Así que claro que el siglo avanzó, nuestro ambiente se fue haciendo totalmente cambiante, y la verdad que hay que preguntarse o decir que lo único que no ha cambiado a lo largo de estos siglos es la humanidad misma. No cambió la búsqueda de sentido que el ser humano quiere. Aun cuando nunca posiblemente las sociedades fueron materialmente tan prósperas, en general, ¿no? Claro, sentimos una quizás profunda incomodidad porque nos preguntamos ¿hacia dónde vamos? ¿Qué les tenemos que enseñar a nuestros hijos? ¿Qué pasó con el mundo que queríamos conocer?
no deberíamos sentirnos solos al hacernos estas preguntas, porque millones de personas posiblemente las están haciendo al mismo tiempo. ¿Y por qué nos sentimos tan inquietos? Porque se ha ido haciendo más y más evidente que ninguna cantidad, por ejemplo, de confort material puede satisfacernos realmente, que ninguna cantidad de razón puede responder en realidad a nuestras preguntas sobre el sentido de la vida, que aunque haya descubrimientos tecnológicos enormes, esto no puede consolar a nuestras almas. Y muchas veces se creó un intenso vacío en hombres y mujeres de todo el mundo. Ahora vivimos en un mundo en el cual se divide entre el materialismo y la espiritualidad. Mucha gente vive en un mundo o vive en el otro. Y entonces no se puede, o se tiene miedo de atravesar el vacío que separa un mundo del otro. Si vivimos primordialmente en el mundo material, podemos considerar el mundo material, el mundo espiritual, demasiado exigente o rígido. Y si vivimos básicamente en el mundo espiritual, podemos considerar el mundo material demasiado egoísta o superficial. Pero ambas actitudes tienen la misma falla. ¿Cuál es la falla? Que la creencia que el universo y el creador no pueden coexistir. Y esta falla fue responsable del fracaso de los dos extremos de creencia en los siglos anteriores, que era a veces un materialismo desprovisto de fe y una religión totalmente dogmática. Ahora tenemos el lujo de la perspectiva para apreciar los defectos de esta división. Porque ¿cuál es el desafío de hoy? El desafío de hoy es enfrentarnos para unir la realidad, que son las fuerzas de la materia y las fuerzas del espíritu. Y esto significa reconocer la dicotomía entre la materia y el espíritu, entre el cuerpo y el alma, dentro de nosotros, pero para crear una armonía entre nuestros impulsos materiales y impulsos espirituales. Así que tenemos que entender esta frontera, y para romper esta frontera que nos limita, tenemos que aplicar las verdades espirituales en nuestra propia vida material. אמרת לי שאת עוד אוהבת, ארזת מזוודה. אמרת את חייבת ללכת, ילדה אבודה. חכי תני לי רק להגיד לך מילה, אני מתחנן והיא בשלה, אני כבר לא שלה. אני יושב בלילות וחושב מה איתה, אולי לבדה או חולקת מיטה, אהבה שהייתה איך נגמרה. את זוכרת ביחד היינו שלמים, אז למה הרסת חלום של שנים? תמיד את תהיי אהבה ראשונה. אמרת לי היום את עוברת רק לכמה דקות, לקחת לך תמונה למזכרת, נשארת לי דמעות. חכי תני לי רק להגיד לך מילה, אני מתחנן פה והיא בשלה, אני כבר לא שלה. אני יושב בלילות וחושב מה איתה, אולי לבדה או חולקת מיטה, אהבה שהייתה איך נגמרה. את זוכרת ביחד היינו שלמים, אז למה הרסת חלום של שנים? תמיד את תהיי אהבה ראשונה.
להגיד לך מילה, אני מתחנן פה והיא בשלה, אני כבר לא שלה. אני יושב בלילות וחושב מה איתה, אולי לבדה או חולקת מיטה, אהבה שהייתה איך נגמרה. את זוכרת ביחד היינו שלמים, אז למה הרס חלום של שנים? תמיד את תהיי אהבה ראשונה, תמיד את תהיי אהבה ראשונה. ¿Qué tema el día de hoy? Hablar de la libertad. La verdad que la libertad está asociada a un tema de responsabilidad, porque la libertad sin objetivo, la libertad sin camino, sin horizonte, es una libertad que está totalmente vacía. Y la verdad que la idea de la creación del mundo es que nosotros cumplamos la misión a la cual estamos destinados. Traer luz, crecer y hacer de este mundo una morada para el Creador. La verdad que estamos llegándonos ya al final del programa, recordándote que esta emisión de Reencuentros es un programa que lo hago ya hace más de 30 años para que la gente beba en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá. Yo les agradezco enormemente la gentileza por haberme acompañado y les deseo lo mejor para todos y cada uno de ustedes. Benditos sean en el lugar en el cual se encuentren. Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר,
תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.